Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba él. El rey David, un hombre que había sido llamado conforme al corazón de Dios, aquel joven pastor que había vencido al gigante Goliat no con espada ni lanza, sino con la fe y el poder del Señor, ahora se encontraba en una encrucijada silenciosa, disfrazada de rutina. Una noche, un instante, y todo cambió. ¿Alguna vez te has preguntado cuán delgada es la línea entre obedecer y caer? ¿Cuán rápido se puede pasar de la cima espiritual al abismo de una decisión equivocada? Porque eso fue lo que sucedió con David. No fue la guerra la que lo venció. No fue la espada del enemigo. No fue la traición de un ejército. Fue una decisión, una mirada prolongada, una elección en la soledad. Fue una noche con la mujer equivocada, y todo cambió. En aquel tiempo, cuando los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en casa. Y ese simple acto de omisión fue el primer ladrillo de una tragedia espiritual. La palabra dice: aconteció un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ese momento lo cambió todo. ¿Y tú? ¿Dónde estás cuando deberías estar peleando tus batallas espirituales? ¿En qué momento dejaste de estar en la guerra del propósito para estar en la comodidad del deseo? Porque el enemigo no necesita armas para derribarte, solo necesita que te distraigas. Y David, el mismo que compuso salmos de adoración, ahora estaba contemplando con deseo a la mujer de otro. Su nombre era Betsabé, una mujer casada, un pacto ya hecho, un compromiso con otro. Pero el deseo no reconoce límites cuando el corazón se ha apartado del temor de Dios. Y David, cegado por su carne, envió por ella. La hizo traer. Y se acostó con ella. No hubo lucha. No hubo arrepentimiento. Solo una decisión escondida entre las sombras. Pero Dios lo había visto todo. Porque Dios no cierra los ojos ante nuestro pecado. Él no ignora las decisiones que tomamos en la oscuridad. Aunque nadie más sepa lo que hiciste, aunque tus labios callen, aunque todo parezca continuar como si nada, el cielo lo ha registrado. Y fue entonces cuando Betsabé envió aquel mensaje que estremeció al corazón del rey: estoy encinta. La consecuencia no se hizo esperar. El pecado jamás viene solo. Siempre exige más. Y David, ahora comprometido con su error, comenzó a construir una mentira encima de otra. Hizo traer a Urías, el esposo de Betsabé, desde el campo de batalla. Lo invitó a casa. Le ofreció comida. Lo emborrachó. Quería encubrir su pecado. Quería que Urías durmiera con su esposa para que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, íntegro, dormía en la puerta de la casa del rey. No podía disfrutar del placer del hogar mientras sus compañeros peleaban. Y allí, en ese contraste brutal, se reveló la degradación del corazón de David. El soldado fiel dormía a la intemperie por lealtad, mientras el rey pecaba con su esposa. El hombre recto no pudo ser manipulado, y eso enfureció al rey. La maldad había echado raíces. Ya no bastaba encubrir el pecado, ahora debía desaparecer la evidencia. Así que David escribió una carta con la orden de muerte de Urías y la envió en sus propias manos. Poned a Urías en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Qué profundo puede caer un hombre cuando deja de escuchar la voz de Dios. Qué bajo puede arrastrarse el alma cuando se deja gobernar por el pecado. Y Urías murió. El plan funcionó. Nadie sospechó. David tomó a Betsabé como esposa. Todo parecía encubierto. Pero la palabra dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Y tú? ¿Qué estás tratando de encubrir hoy? ¿Qué decisión tomaste en secreto creyendo que nunca saldría a la luz? ¿Qué error arrastras, convencido de que el tiempo lo borrará? Porque el pecado escondido no desaparece, se pudre. Y lo que parecía una noche placentera con la mujer equivocada,
terminó convirtiéndose en el inicio de una cadena de tragedias. Un hijo nació, pero murió. La espada no se apartó jamás de su casa. La corrupción tocó a sus hijos. La culpa lo persiguió. El alma del rey nunca volvió a ser la misma. Pero Dios, pero Dios. Aunque su justicia es firme, su misericordia es eterna. Aunque castiga el pecado, nunca deja de buscar el arrepentimiento. Y fue entonces cuando envió al profeta Natán. Con una historia simple, pero poderosa, lo confrontó. Había dos hombres en una ciudad, y con esa parábola, el espejo se levantó frente a David. Y cuando el rey vio su reflejo, no pudo evitar clamar: pequé contra Jehová. Ese fue el principio de la restauración. No fue el castigo lo que cambió a David. Fue su arrepentimiento. Fue su quebranto. Fue su reconocimiento. Porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. No importa lo profundo de tu error. No importa lo oscuro de tu noche. Si hoy clamas a Dios, si hoy decides volver, Él te restaurará. Escribe: Jesús es mi guía. Si entiendes que un mal paso no define tu destino, pero tu arrepentimiento puede redirigir tu futuro. Declara: Dios tiene un propósito para mí. Si sabes que, a pesar de tus errores, aún estás en las manos del alfarero. La historia de David nos habla de la fragilidad humana, pero también de la gracia divina. Porque si Dios pudo levantar a un adúltero, a un asesino, a un hombre quebrado, también puede levantarte a ti. No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer hoy. ¿Te esconderás? ¿O confesarás? ¿Te justificarás? ¿O te rendirás? Este es tu momento. Este es tu llamado. Vuelve a Dios. Corre a su presencia. Él no te rechaza. Él no te condena. Él te espera. Porque sí, una noche con la mujer equivocada lo cambió todo, pero un corazón arrepentido cambió aún más. Comenta: confío en Dios. Si estás listo para dejar el pasado atrás y caminar hacia tu restauración. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el guerrero valiente que había vencido a Goliat cuando era apenas un joven pastor, el mismo que había sido ungido por el profeta Samuel, ahora se encontraba solo en su palacio mientras sus hombres luchaban por él en el campo. ¿Cómo puede alguien que ha estado tan cerca de Dios, que ha sido testigo de milagros, caer en una tentación tan destructiva? Es una pregunta que nos confronta, porque muchas veces creemos que la cercanía a Dios nos inmuniza del pecado. Pero la verdad es que nadie está exento. Nadie. No importa cuánto sepas de la Biblia, cuántos años lleves en la iglesia, cuántas veces hayas ayunado o cuántos ministerios líderes. Todos tenemos un punto débil. Y cuando el corazón empieza a alejarse, incluso solo un poco, cuando el espíritu ya no está dispuesto aunque la carne grite con deseo, entonces el enemigo ve su oportunidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió esa noche. David no estaba donde debía estar. El texto en 2 Samuel capítulo 11 lo dice con claridad: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. Él, el rey, el líder, el llamado por Dios, no estaba en la batalla. Estaba cómodo, relajado, caminando por su terraza. ¿Te das cuenta del peligro de la comodidad espiritual? Cuando dejamos de luchar, cuando creemos que ya no necesitamos orar tanto, cuando confiamos más en nuestra posición que en la presencia de Dios, estamos en la zona de máximo riesgo. Y fue allí, en esa zona de comodidad, donde David vio a una mujer hermosa, bañándose. Y en lugar de apartar la mirada, en lugar de refugiarse en oración, permitió que su deseo se encendiera. El deseo carnal no se alimenta solo de imágenes, sino de decisiones. Y David tomó la decisión equivocada. Preguntó por ella. Averiguó su nombre. Supo que era una mujer casada. Que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Y aún así, la mandó a llamar. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura.
porque el pecado no se detiene en el primer paso. El pecado quiere más. Quiere devorar. Quiere arrasar. Quiere destruir tu testimonio, tu llamado, tu paz, tu relación con Dios. David se acostó con Betsabé, y ella quedó embarazada. En ese momento, el rey podría haber reconocido su error. Podría haber buscado el perdón de Dios. Pero no. Decidió encubrirlo. Llamó a Urías desde el frente de batalla, intentando que durmiera con su esposa para hacerle creer que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre leal, recto, honorable. Se negó a disfrutar de su casa mientras sus compañeros de armas estaban en guerra. ¡Qué ironía tan amarga! Urías tenía el carácter que David había perdido. Y cuando el plan de encubrimiento falló, David tomó una decisión terrible. Ordenó que lo pusieran en la línea de fuego más peligrosa y que lo dejaran solo para que muriera. Y así fue. Urías murió. Y David pensó que todo estaba resuelto. Se casó con Betsabé. Nadie sabría nada. Pero Dios lo sabía. Y eso lo cambia todo. Dios ve lo que haces en la oscuridad. Dios ve lo que haces cuando crees que nadie te está mirando. Él conoce tu corazón, tus intenciones, tus pensamientos. Y cuando pecamos, aunque lo ocultemos del mundo, el cielo lo grita. El Señor envió al profeta Natán a confrontar a David. Y la confrontación no fue con gritos ni amenazas. Fue con una historia, una parábola, una historia que tocó la conciencia de David. Natán habló de un hombre rico que tenía muchas ovejas y otro pobre que solo tenía una, a la cual amaba como a una hija. Cuando el rico recibió a un visitante, que en lugar de matar una de sus muchas ovejas, le quitó la única que tenía el pobre. David, indignado, dijo: «Ese hombre debe morir». Y fue entonces cuando Natán, con el poder del Espíritu de Dios, lo miró y le dijo: «Tú eres ese hombre». ¿Qué haces cuando Dios te confronta? ¿Te justificas? ¿Culpas a otros? ¿Ignoras la voz del Espíritu? David no lo hizo. Él se quebrantó. Cayó de rodillas. Lloró amargamente. Escribió uno de los salmos más poderosos de arrepentimiento, el Salmo 51. Allí, David clama: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». No buscó excusas. No culpó a Betsabé. No usó su posición de rey para silenciar la corrección. Se humilló ante Dios. Porque cuando pecas, lo que Dios espera no es perfección, sino quebrantamiento. Corazón contrito y humillado. Una entrega sincera. Pero el pecado tiene consecuencias. Y eso también debemos decirlo con verdad. El hijo que concibieron murió. Y aunque Dios perdonó a David, su casa nunca volvió a ser igual. La espada no se apartó de su familia. La rebelión, la traición y el dolor marcaron los años siguientes de su reinado. Porque cuando te acuestas con la mujer equivocada, no solo marcas una noche, marcas un destino. Cuando decides ignorar la voz de Dios por un momento de placer, comprometes tu llamado, tu familia, tu futuro. Y esto no es para condenarte, sino para despertarte. Dios te ama demasiado como para dejarte cómodo en tu pecado. Él confronta, Él disciplina, Él restaura, pero también permite que sintamos el peso de nuestras decisiones para que nunca olvidemos que la gracia es costosa, que el perdón fue comprado con sangre. ¿Y tú? ¿En qué momento perdiste el rumbo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el fuego de Dios en tu interior? ¿Estás caminando en integridad o solo estás actuando una fe que ya no sientes? Hoy, Dios quiere confrontarte. No para destruirte, sino para restaurarte. No para avergonzarte, sino para limpiarte. Él ve tu dolor, tu lucha, tu caída. Y aún así, te llama. Como llamó a David.
como levantó a Pedro después de negarlo 3 veces, como perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Porque su gracia es mayor que tu error, porque su amor es más profundo que tu vergüenza. Pero tienes que volver. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que necesitas ayuda, que no puedes solo, que has tratado de ocultarlo, de racionalizarlo, de negarlo. Pero el Espíritu de Dios hoy está hablando a tu corazón. Está tocando la puerta. ¿Vas a abrir? ¿Vas a rendirte? Comenta: Jesús es mi guía si sabes que necesitas volver a Él. Declara: Dios tiene un propósito para mí si crees que tu historia no ha terminado. Escribe: soy un hijo de Dios si estás dispuesto a recibir su perdón. No te quedes en el silencio. No sigas ocultando lo que te está matando por dentro. Porque cuando traes tu pecado a la luz, pierdes el poder que tenía sobre ti. Cuando te rindes a Dios, Él te da una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar. David lloró, se postró, ayunó, suplicó. El rey, el valiente guerrero, el adorador, se convirtió en un hombre quebrado frente a su Creador. El trono ya no lo definía, la corona ya no lo sostenía. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, entendió que el verdadero poder no está en el mando, sino en la dependencia total de Dios. El pecado había sido monstruoso, las consecuencias irreversibles, pero aún así, Dios no lo desechó. Porque el quebrantamiento auténtico abre las puertas de la misericordia. David entendió algo que muchas veces olvidamos, que Dios no quiere solo nuestra obediencia, sino nuestro corazón. Él no busca solamente actos correctos, sino intenciones puras. Él no se impresiona con lo que hacemos públicamente, Él observa lo que somos en secreto. Y tú, que estás escuchando esta historia, tal vez también estás postrado emocionalmente como David. Tal vez no pecaste como él, pero te alejaste poco a poco. Te endureciste. Dejaste de sentir. Te volviste espectador de tu propia fe. O quizá, como David, fuiste vencido por una tentación que parecía inofensiva, pero que terminó siendo una cárcel. Ya no oras como antes. Ya no tienes hambre de la palabra. Has aprendido a aparentar. Dominas el lenguaje evangélico, pero estás vacío por dentro. Tu sonrisa es un disfraz. Y mientras todo el mundo te aplaude, tú sabes que por dentro estás sangrando. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice: tú eres ese hombre, pero no he terminado contigo. Ese es el mensaje de esta historia. No es solo un relato antiguo de errores pasados. Es una carta de amor del cielo para ti. Porque si David, después de lo que hizo, pudo ser restaurado, tú también puedes. Si David, después de matar, mentir, adulterar y traicionar, pudo volver a escribir salmos, volver a adorar, volver a tener comunión con Dios, entonces hay esperanza para ti. No importa si caíste en pornografía, adulterio, fornicación, drogas, robo, mentira, orgullo, envidia o apatía espiritual. Dios te está llamando hoy. Él no te ha desechado. No ha cancelado su propósito. El enemigo quiere que creas que ya no hay vuelta atrás. Pero la cruz de Cristo grita lo contrario. La sangre de Jesús aún tiene poder. Su gracia aún te alcanza. Su amor aún te persigue. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides no esconder más tu pecado. Cuando lo traes a la luz, no como excusa, sino como confesión. Cuando te arrodillas, no por vergüenza, sino por reverencia. Cuando lloras, no por miedo, sino porque reconoces cuán lejos estuviste. Dios toma esos fragmentos rotos de tu alma y empieza a hacer algo nuevo. Él no solo restaura lo que fuiste. Él transforma lo que serás. Él no quiere devolverte al punto anterior. Él quiere llevarte más lejos, más profundo, más alto. Porque el quebranto, cuando es real, se convierte en el umbral de una nueva unción. David, después de su caída, escribió salmos más profundos.
Sus canciones ya no eran solo himnos de victoria, sino también gritos de redención. Ya no eran solo danzas de alegría, sino oraciones de un alma que ha sido rescatada. Porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y quien ha sido restaurado, no puede callar lo que Dios ha hecho. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? ¿Vas a seguir corriendo? ¿Vas a seguir fingiendo? ¿O vas a rendirte de una vez por todas? Este es el momento. Aquí. Ahora. No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando organices tu vida. Nadie puede limpiarse solo. Nadie puede restaurarse sin Dios. La restauración comienza con una decisión, la decisión de volver. Como el hijo pródigo que se levantó del lodo y dijo, volveré a casa de mi padre. Como Pedro, que después de negarlo 3 veces, lloró amargamente y luego fue usado para predicar a multitudes. Como tú, que hoy puedes decidir decir, Señor, ya no puedo más. Necesito tu perdón. Necesito tu abrazo. Necesito comenzar de nuevo. Levántate. Es tu hora de volver. No dejes que el pecado defina tu identidad. No eres tu error. No eres tu pasado. No eres tu caída. Eres un hijo. Eres una hija. Redimido. Llamado. Perdonado. Restaurado. Y no solo eso. Eres un instrumento de Dios. El enemigo pensó que tu pecado era el final, pero Dios lo está usando como el inicio de una nueva temporada. Porque ahora, con tu historia, vas a sanar a otros. Vas a levantar a los caídos. Vas a predicar con autoridad. Vas a mirar al diablo a la cara y decirle, pensaste que me destruías, pero solo me hiciste correr de vuelta a mi Padre. Este mensaje no es solo para que lo escuches. Es para que lo vivas. Y después, para que lo compartas. Porque hay miles allá afuera como tú, como David, esperando una palabra que lo saque del pozo. Tú eres esa voz. Tú eres ese instrumento. Tú eres ese testigo de la gracia. Así que ponte de pie. Sacude el polvo. Llora si tienes que llorar. Ríndete si estás cansado. Pero no te quedes en el suelo. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte. Él te está llamando. ¿No escuchas? Está tocando la puerta. Y no con juicio, sino con amor. Con brazos abiertos. Con ojos llenos de ternura. Con palabras que sanan el alma, ven a casa. Hijo, hija, yo todavía te amo. Declara ahora mismo en los comentarios. Estoy de regreso, Jesús, si hoy vuelves a Él. Yo soy perdonado si sabes que su sangre te ha lavado. Dios usará mi historia si estás dispuesto a dejar que tu pasado sea parte de su propósito. Ya no me esconderé si decides vivir en libertad, no en culpa. Y si este mensaje tocó tu alma, compártelo. Porque como tú, hay muchos otros que necesitan saber que su historia no ha terminado. Que el Dios de David sigue restaurando vidas. Que la gracia aún corre como un río. Que hay esperanza. Que hay perdón. Que hay propósito. Y que aunque hayas caído, Dios todavía no ha terminado contigo.